A continuación, en Radio María Inmaculada, los Papas. Espacio de formación cristiana para conocer mejor a los pontífices de la Iglesia Católica. Programa a cargo del presbítero Cecilio de Miguel Medina. Vamos a dedicar este tiempo a uno de los pontífices a quienes se ha dado por parte de algunos biógrafos el calificativo del más sabio de los papas. Nos referimos a Benedicto XIV, un hombre que va a vivir a caballo de los siglos XVII y XVIII, ya que nació en Bolonia el año 1675 y va a morir en Roma el año 1758. Un hombre que recibe de tutores sus primeras lecciones, los primeros años de su formación, que luego va a entrar en Roma y ya en cortos espacios de su vida, cuando fuera nombrado arzobispo de su propia ciudad natal, Bolonia, iba a abandonar. Y precisamente ahí obtiene los máximos laureles académicos, ya que a los 19 años es nombrado doctor en teología y en ambos derechos, tanto el canónico como el civil. Y un hombre a quien pronto van a ser personas de la curia quienes le pongan al servicio de esta institución de la Iglesia, al descubrir la gran valía que encontraban en este hombre. Próspero Lambertini, a quien el Papa va a dispensar porque le nombrará obispo titular siendo diácono. Esa dispensa para poder dar el salto al episcopado sin haber seguido los trámites normales de esa jerarquía. Y un hombre a quien 2 años después de haber recibido ese nombramiento, va a ser ascendido al cardenalato. Poco después es nombrado por el Papa arzobispo de Bolonia, en cuyo lugar este gran hombre va como a sentar y proponernos los perfiles que luego iba a tener su pontificado. Su personalidad fue múltiple. Por eso incursionó con una dedicación seria a la ciencia y a la investigación en el sentido más amplio de la palabra. Un hombre de fuertísima formación literaria y que no tenía ningún inconveniente en reconocer cuando se le reprochaba que la familiaridad que sentía de aquellos autores renacentistas
como Tasso, Dante o Ariosto, él y era para él como una necesidad porque en ellos iba a encontrar la forma de dar energía a su pensamiento, pero además de ir inyectando estilo a su vida. Esta dedicación a las artes y esta dedicación a las ciencias, de las que luego, ya siendo romano pontífice, se convertiría en un gran mecenas. El celo era algo que le distinguía. Él mismo dirá que el episcopado no es tanto un honor como una oportunidad para hacer el bien. Un hombre que va a desarrollar una administración ejemplar. Un hombre que va a visitar en el corto espacio en el que fue arzobispo de Bolonia, va a visitar todos los lugares de su diócesis, va a celebrar sínodos, va a hacer esta especie de llamamiento permanente al pueblo para que se dedique a la piedad, porque él es un hombre piadoso, va adelante. Es su palabra, pero es sobre todo su ejemplo. Un hombre que supervisa los asuntos de su diócesis tan completamente que nadie que se acercó a él tuvo luego ninguna palabra de reproche, porque siempre encontró en él comprensión, apertura, esa calidez de un hombre que sabe amar. Estas son las dotes que iba a descubrir en este hombre el pontífice Benedicto XIII y que precisamente lo manda a esas tareas de mayor responsabilidad. Nadie, dicen, que dejó su presencia insatisfecho o airado. Nadie que no fuera confortado y estimulado por su sabiduría y su consejo, y también por sus advertencias. Un hombre que va a tener una enorme preocupación por la formación del clero, va a revisar los programas de estudios de su seminario y va a hacer y poner especial énfasis en el estudio de la Sagrada Escritura y de la patrología. Cuando muere su predecesor en el pontificado, el Papa Clemente XII, la fama de este hombre, del cardenal Lambertini, podríamos decir que llegó a la cúspide. Pero va a llegar al pontificado después de un larguísimo cónclave. 6 meses llevaban los cardenales sin ponerse de acuerdo, entre otras razones, porque eran esos cónclaves en los cuales la injerencia de los reyes de naciones católicas era tal que con el derecho al veto podían inclusive impedir que algún cardenal en que se estaban polarizando los votos desistieran de seguir votándole por esa oposición. Y se cuenta del cónclave. Este hombre afable, este hombre amable, este hombre de buen humor, es el que al ver cómo las votaciones se atascaban una detrás de otra, hizo aquella propuesta: si deseáis elegir a un santo, escoged a Gotti; si a un estadista, Aldrovandini; y si a un hombre honrado, elegidme a mí. Y curiosamente, él fue elegido. Él fue donde van a ir centrándose los votos de los cardenales, y él va a aceptar la elección y va a elegir el nombre de Benedicto XIV en recuerdo de su amigo, porque lo había sido, y de su gran protector, Benedicto XIII. El cardenal Lambertini, ya convertido en Benedicto XIV, se va a convertir también en ese hombre, no menos enérgico, no menos esforzado,
pero también modesto, el que había sido antes de la elección. Un hombre con una gran sabiduría, pero un hombre que se coloca en la Iglesia, en esas situaciones en que a veces se necesitaba reforma y la emprende, pero un hombre con un espíritu amplio, un espíritu que le va a llevar a ese trato con toda clase de personas, porque en él lo único que había siempre y se encontraba eran brazos abiertos. Un hombre que se va a encontrar con situaciones en que la Iglesia tiene dificultades con algunos de los estados. Esos estados en cuyas manos de la máxima autoridad de ellos estaba hasta la misma elección de los romanos pontífices. Y un hombre propenso a buscar soluciones a las dificultades. Un hombre de amplio consenso, un hombre buscador de la paz y que muchas veces va a ser acusado de que cedía en las presiones de algunas de las otras instituciones y sin embargo era ese ceder para terminar venciendo. Esto va a ocurrir con algunas de esas naciones. Podía ser Portugal, podía ser España, podía ser Nápoles. No olvidemos que se están viviendo los años del llamado regalismo, de aquella imposición de la voluntad del rey por encima de todo. Y había muchas veces que como mal menor podía interpretarse esa cesión del romano pontífice. Un hombre que va a gobernar con sabiduría y moderación. Un hombre que va a introducir en la Iglesia las reformas necesarias para disminuir los abusos y promover la felicidad y la prosperidad de su pueblo. Un hombre que se encuentra con la economía de la Santa Sede completamente en bancarrota, producto de la mala administración, fundamentalmente en ese pontificado, de ese hombre a quien él tenía tanto aprecio. Ese pontificado débil, puesto la administración en manos de uno de los sobrinos que tanto daño le hizo al Papa y que también hizo a la Iglesia. Y entonces él busca la manera de no ser causante de mayores gastos. Es sorprendente que durante 4 años, por ejemplo, no haga promociones al Sagrado Colegio Cardenalicio, porque eso suponía unos gastos mayores. Un hombre que busca la manera de promover medidas para esa reforma administrativa y que sea una reforma eficiente. Y un hombre que eso tuvo siempre claro. Entre sus actividades doctrinales encontramos al gran luchador contra la usura. Un hombre a quien los asuntos espirituales y religiosos le llevan fundamentalmente a que, como ello es lo primordial, en las otras realidades en las que también triunfa por esa gran capacidad que Dios le ha entregado de entendimiento, son las realidades espirituales y religiosas los temas que más le importan. Dentro de esa preocupación por la reforma en la Iglesia, hay algunas obras de Benedicto XIV realmente han dejado huella a lo largo del tiempo posterior. Una obra suya famosísima de Servorum Dei Beatificatione, de Beatorum Canonizatione, es decir, sobre la beatificación y la canonización de los santos, que todavía sigue hoy usándose
en los procesos de beatificación y canonización. Ese ceremonial de obispos, cuya reforma había emprendido Benedicto XIII, pero que él completa y publica en su forma ahora habitual. Esa reforma que hace del martirologio romano y que termina con gran éxito, porque dentro de él se habían ido introduciendo esas exageraciones en los relatos de las vidas de los santos, que no solamente no los acercaban, sino que los distanciaban más, al ver quien los leían la imposibilidad de que se convirtieran en modelos, o el mismo oficio divino en el breviario. Todas ellas reformas en las que podríamos afirmar que en asuntos litúrgicos fue extremadamente conservador. Pareciera que él también participaba como gran sabio de ese famosísimo principio: lo bueno es bueno por nuevo, o lo bueno es bueno por bueno. Conocedor de que es esta segunda respuesta, él no tenía mucha prisa en acelerar determinados cambios. Un hombre que dentro de este bagaje intelectual y de esta categoría de sabio va a ser el fundador de múltiples academias en Roma. Muchas de las reuniones inclusive él las presidía. Él funda las cuatro famosas academias para el estudio de las antigüedades romanas, de las antigüedades cristianas, de la historia de la Iglesia y los concilios, y de la historia del derecho canónico y de la liturgia. Un hombre que dentro de esa amplitud de espíritu va a ser quien introduzca en las universidades de la Iglesia materias que antes parecieran ajenas a ellas, como podían ser las matemáticas o la física o la química. Un hombre que fue el primero en introducir o autorizar que hubiera mujeres dentro de la academia, dentro de las capaces de desarrollar bien esa docencia o esa investigación. Un hombre cuya apertura va a llegar a sentirse contento, feliz y a gusto, no solo él, sino también los demás, cuando se sentía y se veía rodeado de literatos, ilustrales y de artistas, porque allí brilla de manera especial su talento, brilla su comprensión, brilla, podríamos decir, que su descubrimiento de cómo la verdad puede estar en trozos también en aquellas personas que en muchas otras líneas y campos puede haber desorientación, pero en toda criatura hay restos de verdad, por lo menos, de aquella verdad que está en Dios y que Él puso en las cosas. Y aquí nos lo vamos a encontrar, nada menos que favorecido, o él favorecedor de la amistad, pues con un Voltaire que realmente estaba absorto de la grandeza de este pontífice, a quien va a calificar como el mayor de los papas. Un hombre que tiene amistad con ese rey de Prusia, Federico II, de otra religión, no muy favorecedor de la Iglesia católica y sin embargo tremendamente respetuoso con el Papa. O va a ser la relación inclusive que tiene con aquella reina de Rusia, Catalina, un hombre junto al cual los hombres se encuentran a gusto, porque es un hombre comprensivo, es un hombre no habituado a la condena. Un hombre que en esta comprensión de la ciencia, pues va a ser quien saque a las obras de Galileo del índice de libros prohibidos,
Y un hombre, sin embargo, que ahí lo tenemos, cómo no cede, aunque comprende tantas cosas, y no levantaría la excomunión a las obras de Voltaire, aunque Voltaire estuviera distinguido por su amistad. Y un hombre muy humano, hasta en ese detalle, quizá sin tanta importancia, porque hasta podríamos decir que en ello no es modelo. Fumador empedernido, Benedicto XIV, hasta se esforzó porque desaparecieran los impuestos al tabaco. No sabemos si por interés personal o por comprensión con esa divinidad, pero también luchó para que no fueran solo las farmacias los lugares donde se vendía el tabaco mismo. Un hombre amable, un hombre comunicativo, un hombre alegre, un hombre que ha dejado esa marca en la Iglesia. Indiscutiblemente, con estos pontífices últimos con que el Espíritu Santo está premiando a la esposa de Cristo, quizá no podamos darle el título del Papa más sabio, pero que realmente a este hombre le distinguió ese tener el máximo desarrollo de la inteligencia para poder servir mejor a aquel que es la sabiduría, que es Cristo. Hemos escuchado Los Papas, con el presbítero Cecilio de Miguel Medina, espacio de formación cristiana para conocer mejor a los pontífices de la Iglesia Católica.